En otras noticias regionales, una enorme noticia que, bueno, repercute en toda la región y que podemos aprender algo de esta situación. Dice, Bolivia pagó el crédito del Fondo Monetario Internacional que había pedido la dictadura o el gobierno ilegítimo de Yanín Áñez. En línea política con la soberanía económica, con la política de Evo Morales, Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional un millonario crédito contraído por la dictadura de Yanín Áñez y denunció imposiciones del organismo internacional. Así lo consignó el Banco Central de Bolivia. Y este es el comunicado como tal. El Banco Central de Bolivia, como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de los 351.5 millones de dólares estadounidenses. El préstamo era de 327, pero bueno, con los intereses y tal, 351.5. La entidad bolivariana también dijo que hizo un análisis del crédito financiero y determinó que el Fondo Monetario condicionó su ayuda a una serie de imposiciones fiscales, financieras y cambiarias y monetarias, sin dar más detalles, ¿no? Pero bueno, perdón, estaba viendo otra situación, ¿no? Disculpen. Bueno, ¿por qué es importante esta situación? O sea, si no tuviéramos contexto de lo que significa el Fondo Monetario Internacional o cómo opera o qué exige a los gobiernos para darles financiamiento, diríamos, pues como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué un gobierno rechazaría una ayuda monetaria, una ayuda financiera en tiempos de crisis económica, en tiempos de pandemia, en tiempos no donde lo que se necesitan son recursos para atender las necesidades que originan o agravan esta pandemia? El Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial no otorgan préstamos comunes, no otorgan financiamiento como comúnmente lo podemos concebir, ¿no? Tú y yo yendo al banco, pidiendo, no sé, 3,000, 10,000, 20,000 pesos, y la condición es pagar, ¿no?, con el interés que te piden en cierto tiempo, ¿no? Punto. El Fondo Monetario Internacional tradicionalmente ha sido un instrumento de política exterior de los poderes internacionales occidentales. Ha sido profundamente pernicioso para América Latina y ha sido un promotor y un precursor y un facilitador de la privatización de recursos naturales, materiales, financieros de los países de Latinoamérica hacia intereses extranjeros. ¿Cómo funciona? Para simplificar, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional te dice, sí, o sea, yo te presto en este caso más de 300 millones de dólares que te pueden servir perfectamente para comprar muchas cosas y tal, pero, ¿no?, además de los intereses, tienes que hacer ciertas reformas, ¿no? Tienes que hacer ciertas adecuaciones al gasto público, ¿no? Las famosas medidas de austeridad. Estas medidas de austeridad que han sido adoptadas por gobiernos latinoamericanos, gobiernos de derecha, gobiernos corporativos, gobiernos neoliberales, históricamente. En México, Miguel de la Madrid es probablemente el más emblemático en este sentido. O sea, multiplicó la deuda nacional, o sea, y subordinó las políticas nacionales de desarrollo, de bienestar social, programas sociales, educación, salud, recortó, ¿no?, o permitió el recorte o facilitó el recorte, porque era parte de lo que nos decía, ¿no?, parte de lo que nos pedía el Fondo Monetario Internacional. Recientemente, ¿no?, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, por ejemplo, pidió también financiamiento al Fondo Monetario Internacional a cambio, no de implementar estas medidas de austeridad. Repercutieron en que, entre otras muchas cosas, tuvieron que despedir personal médico en medio de la pandemia, porque el Fondo Monetario Internacional así lo dijo. O sea, a ese grado de
de daño, ese grado de perjuicio, así de perniciosas pueden ser, así de autoritarias, así de irracionales pueden ser las medidas del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Entonces, Janine Áñez, que de nuevo, pongamos en contexto, ya en contexto boliviano, en noviembre de 2019 hubo una de las elecciones donde salió ganador lejos el expresidente ahora Evo Morales. Digo, entre la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, un sector de poder militar en Bolivia y la oposición autoritaria y hasta protofascista de Bolivia, encabezada, digo, entre otros personajes por la propia Janine Áñez, hicieron un golpe o sea, corrieron al presidente legítimo Evo Morales, ¿no? Amenazándolo. Amenazaron a tu familia, amenazaron a simpatizantes, o sea, amenazaron a miembros del Congreso y miembros del gabinete. Dio tanto así que, o sea, fue clarísimo lo que hicieron, ¿no? Hay gente que todavía se cuestiona el tema de llamarle o no golpe de Estado. O sea, cuando el poder militar, ¿no? Te sugiere que te largues del país, o sea, es la definición del libro de texto de un golpe de Estado, ¿no? Y no solo eso, sino fueron eliminando y fueron sacando del poder con las mismas amenazas a toda la sucesión presidencial hasta llegar a uno que les convenía, no, hasta llegar a Janine Áñez, que fungió como presidenta ilegítima, como presidenta interina, como presidenta ¿no? espuria durante un año que le sirvió para implementar acciones de violencia material contra la población, represión, autoritarismo, desapariciones, mano dura, que le llaman, ¿no? Que no son otra cosa que violaciones a los derechos humanos, y que durante la pandemia Bolivia fue azotada fuertemente. El gobierno criminal y negligente de Janine Áñez permitió que la enfermedad avanzara, particularmente en poblaciones rurales, donde el impacto fue brutal. Parte de lo que hizo Janine Áñez, no porque hay prioridades, fue endeudarse de nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Se hacen elecciones, se convocan elecciones, el movimiento del socialismo gana abrumadoramente y de hecho gana más o menos por la misma proporción de lo que había ganado Evo Morales. O sea, otra prueba más de que no hubo fraude electoral, de que lo que decían en la prensa internacional, dirigida por la Organización de Estados Americanos y particularmente por los Estados Unidos, fue una completa mentira, que fue un golpe de Estado, que fue descarado. Y hoy el nuevo gobierno revierte esta situación, ¿no? Es importante, es fundamental voltear a ver a América Latina para ver distintas formas de hacer política, distintas formas de llevar la economía de un país. Evo Morales es probablemente el mejor o el segundo mejor presidente latinoamericano en el siglo XXI. Es sin duda el mejor presidente de la historia de Bolivia. Redujo la pobreza casi a la mitad, casi erradicó el analfabetismo, redujo la desigualdad, incrementó los salarios, desarrolló la industria y todo esto sin endeudarse con poderes extranjeros. O sea, Estados Unidos por eso tiene rabia contra este tipo de gobiernos. No solo porque no favorecen directamente sus intereses, sino porque demostraron materialmente que se puede lograr desarrollo y bienestar sin la subordinación a sus mecanismos internacionales, como lo es el Fondo Monetario Internacional. Ese es el verdadero miedo que le tienen a estos gobiernos progresistas, a estos gobiernos latinoamericanos, que están mostrando con la realidad, con hechos, con política pública, que hay otro camino distinto al que ellos mismos imponen. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Hasta aquí dejo el comentario y nos vemos hasta la próxima.